hablando sobre el aborto y ahora brevemente voy a tocar el tema de la eutanasia, o sea, de matar a una persona que está sufriendo y, y bueno, la respuesta a este problema es similar a la anterior. Dios es el dador de la vida y el único que puede quitarla. En todo caso, nunca se debe quitar la vida, solo se puede permitir que el proceso natural llegue a su culminación. Uno no sabe. Dios ha puesto el don de sanidad en la iglesia, ha puesto las oraciones y supongamos que la persona está sufriendo muchísimo y de repente se pone bien y se sana. O Dios decide el momento porque tienen que entender los oyentes que es Dios el que retira el espíritu, el que decide el momento. No es la casualidad o bueno, está sufriendo, que hay que matar a esa persona, que se muera para que no sufra más. No, no. Dios sabe, y así como les dije en el bloque anterior, uno puede orar, Señor, si querés llevarlo, llévalo. ¿Mm? Y Dios lo lleva enseguida o lo deja y lo sana. ¿Mm? Así que le cuento un caso. Yo estaba en la ciudad de Mendoza y bueno, había un hombre ya de años en la iglesia que estaba en Mar del Plata, todo entubado y todo ya para morir. Y él le pidió a Dios que yo llegue, porque quería tomar la comunión, la Santa Cena. Él estaba en Mar del Plata y yo vivo en Miramar. Y llegué y fui a Mar del Plata y ahí estaba todavía. Dios le había concedido vivir hasta que el pastor llegara. Estaba todo entubado, ya estaba muy mal. Le di la Santa Cena y cuando le di la Santa Cena empieza a mirar y a abrir los ojos y dice, mirá, mirá pastor, es una fiesta increíble. Ahí está Jesús parado con los brazos abiertos. Ahí al lado está mi esposa. La esposa había fallecido 3 años antes, una cosa así. Es una fiesta increíble, es algo maravilloso, es algo que me están esperando en el cielo. Y yo feliz, yo no veía nada, pero él sí. Le di un beso, me fui, a los 5 minutos partió. Se fue al cielo con Jesús, con su esposa, que era la esposa de toda la vida. Hermoso, ¿no? No sentí de orar para que se sane, porque ya era el tiempo de que tenía que partir, pero él oró a Dios que no se lo lleve hasta que yo llegara. Y cuando llegué, le di la Santa Cena, Dios se lo llevó. Hay que creer, hay que tener fe. Vamos a hablar un poco sobre el divorcio. Este es uno de los problemas más generalizados de nuestra sociedad moderna, por lo que es necesario tener conceptos claros de la enseñanza bíblica al respecto. Este es un tema. El matrimonio es un pacto solemne delante de Dios, que Dios quiere que sea hasta que la muerte los separe. Entonces, el matrimonio es un pacto solemne que se hace delante de Dios y muchos testigos. Es como un juramento delante de Dios. Y uno dice y se compromete públicamente a estar en las buenas y en las malas, cuando se enferma o cuando está sano. Yo me acuerdo de un corredor de autos famoso, de poco tiempo atrás, argentino, era italiano él, pero vivía en Argentina, que cuando se accidentó quedó paralítico y claro, él era riquísimo y bueno, la esposa se había casado por el dinero, pero cuando quedó paralítico lo dejó y se casó con otra. Tremendo. Entonces se olvidó de que hizo un pacto delante de Dios, de estar en las buenas y en las malas. Le tocó estar en las malas, pero tendría que haber estado con su esposo
Como la esposa de Schumacher está con Mike Schumacher en su problema, que está mucho peor que este otro corredor de autos. Entonces, el libro de Malaquías dice así la palabra de Dios. Había gente que le iba mal y dice, me diréis por qué. Y dice, porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Un pacto con Dios. Fue desleal, se separó. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Él quiere que el matrimonio deje una descendencia para Dios mismo. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y también viceversa, ¿no es cierto? Hablando de la mujer, que no sea desleal para el compañero de la juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Creo que está bien claro lo que dice Dios con respecto a, digamos, el adulterio y todas esas cosas, ¿no? Proverbios 2:17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto que hizo con Dios. Usted sabe que usted hizo un pacto con Dios y lo rompe. Por supuesto que si hubiera estado usted con Dios y hubiera tenido temor de Dios, no se hubiera, digamos, roto ese matrimonio, ni se hubiera querido divorciar, ni nada. Porque Dios es el que es como la mezcla, ¿no? que se ponen los ladrillos y une los ladrillos. Si uno centra su vida en Dios, Dios hace la obra y la mantiene. Como me mantiene a mí, ya perdí la cuenta de los años que estoy casado con una sola persona, la cual con una sola persona, desde el día de la luna de miel, comencé a tener relaciones. ¿Es así? Entonces uno vive en bendición. Entonces dice Dios, dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. Proverbio 2:17. Y Proverbio 2:18 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. O sea, va cada vez más hacia abajo, muerto espiritualmente. Y esa muerte espiritualmente significa el infierno eterno. Bueno, Dios permitió al ser humano, en la época de Moisés, el divorcio como una concesión por la dureza del corazón, pero no porque fuera su deseo. Deuteronomio 24, 1, 2 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente en el momento de la luna de miel, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y ella, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre que la acepte de esa manera. O sea, la mujer no le contó al marido que había tenido relaciones con otra persona. El marido, creyendo que era virgen, tiene relaciones con ella, se da cuenta que no es virgen y le produce un choque, y entonces dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa la mujer podrá ir y casarse con otro hombre. En Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8 dice, le preguntaron a Jesús, ¿por qué pues mandó
Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Era Adán y Eva. Dios no le dio a Adán 3 Evas, o una Eva, una Esther y otra Marta. Era Adán y Eva. Entonces, dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, lo que leímos anteriormente, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso es la palabra de Jesús. ¿Saben dónde está? En Mateo capítulo 19, versículo 9, un evangelio muy conocido. Hay que obedecer la palabra de Dios, si no uno está en maldición. Uno pasa, digamos así, deja de estar en bendición delante de Dios. El que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, que la mujer puede ser que persevere en fornicación y se vaya con otro, y etcétera, etcétera. Si él se casa con otra, adultera. Aunque fue la mujer la que lo dejó. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y el adulterio, ¿sabe qué? Es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. En el Antiguo Testamento dice que el que adultera había que apedrear y matar a esa persona en el pueblo de Dios. Dios en este momento no lo hace, pero nos advierte que esa persona no va a ir al cielo. Entonces esto no es juego. Pero todos lo hacen, pastor. Mis amigos, todos, ¿sí? Todos van a pagar las consecuencias. Y son pocos los que se van a ir al cielo. ¿Es así? Es así. Dice la palabra de Dios que el creyente en Cristo ya no está en la dureza de su corazón y por tanto está bajo una ley diferente. En Ezequiel 36, 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi Espíritu Santo, y entonces haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los puedan poner por obra. Entonces, Mateo 19:9 dice, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. 1 Corintios 7:10, palabra de Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, dice el apóstol Pablo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Esto lo dice Dios. Inclusive hasta en la parte inspirada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, esto no lo digo yo, sino lo dice Dios. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor Jesús. San Pablo fue arrebatado al cielo y ahí Jesús le explicó todos estos temas. Y dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si uno se casó es porque quería a esa persona, pero el diablo, los problemas de la vida, las discusiones, el no saber tener sabiduría para convivir, etcétera, etcétera, fue desgastando todo eso. Pero uno puede orar para que eso vuelva a revivir. Entonces dice que la mujer no se separe del marido o reconcíliese con el marido. 1 Corintios 7:12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, ahora está una opinión de él, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente,
¿no? Un cristiano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, la quiere, no la abandone, porque ellos de repente eran cristianos y la persona seguía siendo no cristiana y ya el asunto era medio difícil, porque el no cristiano quiere hacer cosas que los cristianos no aceptamos, pero dice que no la abandone. Ahora, si el que no es cristiano se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea un cristiano. 1 Corintios 7:39. ¿Cómo encarar todas estas cosas? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús te puede fortalecer, te puede dar, digamos así, don de continencia en un momento, después te puede arreglar la situación matrimonial, puedes recuperar a tu marido, puedes recuperar a tu esposa. Y el matrimonio es un pacto delante de Dios que Él quiere que sea para toda la vida. El divorcio siempre es un apartamiento de esa voluntad de Dios. En Cristo todo creyente debe poder superar los problemas que se presenten, aún perdonar una eventual infidelidad del cónyuge. Es difícil perdonar una infidelidad, pero Dios nos manda a perdonar. Vale la pena. Claro que si el cónyuge sigue siendo infiel, sepárese. Vamos a un corte.